Hola amigos, bienvenidos a su programa San Juanitas Podcast. Hoy estoy muy contenta porque tengo un invitado de lujo, el señor Salvador Hernández Ruiz. Ahorita se los voy a presentar y le voy a dar la bienvenida como se lo merece, pero antes quiero decirles que él es mejor conocido aquí en Colorado como la voz de los Rockies de Colorado. Y ahorita él nos va a platicar el por qué lo nombran así. Pero antes quiero decirles que el señor Salvador es originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua, México. Cursó sus estudios en su país de origen, se desempeñó como maestro de inglés en las escuelas técnicas secundarias de ahí, ¿no? Así es. Del Parral, okey. En 1994 empezó como locutor cronista de deportes de la XCDPA AM. En el 2002 al 2005 director del Departamento de Cultura de la ciudad en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. En el 2006 al 2007, conductor del programa de noticias La 1150 AM en Denver, en la radio KRNN 1150 AM. Y hasta ser director del programa de deportes en la 1150. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Salvador. Un gusto, un placer, un honor tenerlo aquí en mi programa. Gracias por aceptar venir. Al contrario, San Juanita, para mí es un verdadero placer. La verdad, cuando me hizo usted la invitación para estar por aquí presente, me dio mucha emoción. He seguido algunos de los programas Ay, y gracias. pues ha tenido personas muy distinguidas y lo Sí, cual bendito Dios. quizá yo no soy uno de ellos, pero aprecio mucho su Ay, no, invitación. claro que sí, usted también es. Yo estoy feliz de tenerlo aquí. Y Salvador, vamos a empezar con las preguntitas. Como ahora sí que, como dice usted, sorpréndame con las Vamos a preguntas. ver. Salvador, aparte de lo que ya yo dije, porque yo sé que usted tiene una carrera impresionante, pero quiero que usted nos las cuente. A ver, háblenos con sus propias palabras, ¿quién es Salvador Hernández? Bueno, ya dijo usted parte de ello, un hombre mexicano nacido en Parral, Chihuahua, en el norte de México, en el estado más grande del país, desarrollado también profesionalmente en México y desde muy, muy joven, desde prácticamente niño, amante del béisbol. Amante Ah, del rey de los deportes, me encanta y siempre he estado ligado al béisbol. Yo jugué béisbol siendo joven, siendo adolescente. Vino una lesión en mi brazo y tuve que dejar de hacerlo, pero seguí ligado, me empecé a meter un poco a la crónica deportiva, a buscar un poco la oportunidad en radio, en televisión, y bueno, pues esto se da desde 1987, hace pocas semanas, San Juanita, el 24 de junio, para ser exactos, cumplí 36 años de haber hecho mi primera crónica de de béisbol. béisbol. Y bueno, pues aquí estamos. Divorciado, tengo un hijo maravilloso que se llama Sebastián, tiene 20 años, está por cumplir 21. Tengo una nietecita de un mes de nacida. Ay, qué Y bueno, bonito. pues a veces la vida nos pone pruebas, obstáculos, pero siempre feliz y siempre tratando de sonreír. Y tratando de superarlos y seguir Así adelante, es. ¿verdad? Ay, Salvador, pues ahorita nos va a contar un poquito más, pero quiero que nos cuente, vámonos hacia años atrás, si quiere hablar un poquito de su infancia cuando vivía allá en su querido Hidalgo del Parral, Chihuahua. Así es. Tuve una infancia muy feliz, tuve una infancia muy feliz. Soy el más chico de 8 hermanos. Mis padres fallecieron cuando yo era muy joven. Mi madre falleció de cáncer en 1987, tenía yo 15 años de edad. A mi padre falleció algunos años después y a partir de ahí tuve el apoyo de muchas personas al quedarme prácticamente solo. Uno de mis hermanos, uno de los mayores, siempre estuvo al pendiente, apoyándome, guiándome, dándome buenos ejemplos. Sí. En términos generales, lo que fue antes de la pérdida de mi madre, Ajá. eh, fue una infancia muy feliz, muy feliz. Quizá no recibíamos el regalo que queríamos de Navidad, pero no éramos tan ambiciosos ni tan antojados porque sabíamos que no tenían
papá y mamá los recursos. Sin embargo, no pasamos pobrezas, tampoco pasamos hambre. Éramos una familia promedio, normal, mexicana, muy unida, Muy pero muy tradicional también. tradicional, pero siempre contentos, siempre felices. Los problemas, imagínense, entre 8 hermanos, vivir en casa con papá y mamá, 10 personas viviendo, eso ya no existe actualmente, pero a pesar de los problemitas que había entre hermanos, que son normales, Sí, claro. insisto, siempre una infancia muy feliz, muy llena de cariño, de amor y bueno, pues la infancia con los amiguitos que ¿Jugó todavía mucho conservo usted? algunos de ellos. Salíamos a las calles a jugar, no sé, a divertirnos después de la obligada tarea, porque no salíamos antes de hacer la tarea en aquellos años. Y bueno, finalmente tuvimos que emprender nuestras vidas propias, desarrollarnos en lo que nosotros quisiéramos y tuve que hacerlo. Pero definitivamente, insisto, fue una infancia muy, muy feliz. Añoro muchos de esos ¿Jugó momentos que ya no mucho? van a volver. Ay, no, todos los añoramos, ¿verdad? Sí, Esa definitivamente. etapa tan bonita de nuestras vidas. Ubíquenos dónde queda, Hidalgo del Parral, porque como yo no soy de Chihuahua, pues a ver, Correcto, ¿por dónde? correcto. Hidalgo del Parral, ¿Colinda con qué? Chihuahua, es casi la frontera con el estado de Durango en México. Chihuahua es el estado más grande de la República Mexicana y hace en su parte norte frontera con Estados Unidos. Ciudad Sí, Juárez, Ojinaga, otro pueblo que se llama Rodrigo M. Quevedo, Puerto Palomas, hacen frontera con Nuevo México y con Texas en los Estados ajá, Unidos. Es un estado enorme. Tardamos quizá unas 7, 8 horas en atravesarlo de Parral a Ciudad Juárez, que es la principal frontera una de las principales de México. Un estado con mucha historia, una ciudad también fundada en 1631, la ciudad de donde yo soy originario, cuna de la Revolución Mexicana. Ahí murió Francisco Villa, creo que la mayoría que nos puede ver lo, sí. lo identifica. Y un poblado muy bello, muy tradicional de la provincia mexicana, que sigue siéndolo, a Sí, pesar de los claro, años, sí. sigue siéndolo. Muy Es una bonito ciudad estado. pequeña. En este tiempo quizás San Juanita tenga que alrededor de unos 120, 130,000 habitantes, no debe tener más. Muchos de los parralenses estamos por acá y por todo el mundo, ¿no? Pero Chihuahua y Parral son parte importantísima de mi vida y siempre los llevaré en el corazón. Y Parral está al sur del estado y colinda con casi el estado de Durango, con un poblado todavía en Chihuahua que se llama Ciudad Jiménez. Ah, okey. ¿Y usted sigue teniendo ahí familiares o ya todos Sí, emigraron? sí, todavía en Ciudad Juárez está la mayor parte de mis hermanos. Dos de ellos todavía viven por allá en Hidalgo del Parral. Y como le comentaba hace un momento, aparte de la poca familia que pueda quedar, muchos amigos Muchos de la amigos. infancia, muchos recuerdos que gracias a las benditas redes sociales que cuando se usan N adecuadamente, nos uno encontramos, puede, ¿verdad? sí, Sí, claro. uno se reencuentra. De hecho, dos de mis grandes amigos estuvieron aquí hace apenas unos meses para una serie de béisbol de los Rockies de Ay, Colorado. qué Fue bonito. un reencuentro maravilloso después de, no sé, 25, 30 años de De no no habernos verse. visto. Qué bonito, Así ¿verdad? es. Ay, cuéntenos un poquito de sus estudios. ¿Cursó la primaria ahí en su lugar de origen, la Correcto. secundaria, la preparatoria, y luego se mudó a la ciudad o cómo estuvo? Sí, yo cursé la primaria y los dos primeros, bueno, los 3 años de secundaria que son en México. Sí. eh, en el 1987, que fue el año que fallece mi madre, eh, por todo el desajuste familiar que se da cuando alrededor está un enfermo de cáncer. Ay, sí, qué eh, triste. sí, demasiado. Yo Lo descuidé siento. un poco los estudios y me vi en la necesidad de repetir el tercer año de secundaria, que lo terminé en una secundaria que se llama José María Luis Mora. Luego estuve cursando estudios en un bachillerato, el Cebetis 228, 3 años. Ahí la carrera técnica con la que uno termina es bachiller físico matemático o técnico en máquinas y herramientas. Y luego, inmediatamente después, estuve en la ciudad de Chihuahua, en la capital del estado, haciendo unas actualizaciones profesionales en una academia de didáctica en la ciudad de Chihuahua, de la SEP, de la Secretaría de Sí. Educación Pública, para poderme preparar para poder impartir clases. Es decir, eh,
no es que llegue un ingeniero o una persona con mucho conocimiento y sea muy fácil enseñar. Entonces, por eso a mí me recomendaron que me fuera unos meses a prepararme para saber transmitir los conocimientos a los Claro, estudiantes de secundaria. A los 19 años era yo maestro de secundaria. era maestro de Sí, secundaria, así guau. es. O sea, que lo mandaron a los pueblitos más alejados. No me tocó ir, me tocó hacer el servicio social un tiempo en un poblado pequeño que se llama Santa Bárbara, Ujú. pero está relativamente cerca de Hidalgo del Parral. Y luego ya me dieron una plaza en la primer secundaria técnica por allá en Parral. Ahí estuve alrededor de 2 ciclos escolares. Ah, muy bien. Le tengo una pregunta de cómo de ser maestro de inglés se convierte en cronista deportivo, pero antes quiero que me conteste cómo llega Salvador a Denver, Colorado. Ah, bueno, va O, todo o, o, ligado. va- o Va quiere todo la li- primera no, pregunta. va todo ligado. Va todo ligado. Es una historia un poquito larga que voy A a, que ver, voy a resumir. A raíz de lo que platicábamos al principio, de que yo siempre quise estar ligado al béisbol y meterme un poco, el hermano del que le hablé también hace un momento, que fue el que me ayudó y me sigue ayudando a distancia y me ha guiado, él ya trabajaba en la radio. Él tenía un ok. programa de radio ya en Parral, en la XJS. Ajá, Y por ser hermano de él, yo tenía acceso a los cronistas de béisbol en el estadio para estar ahí con ellos. ajá, Y un día el gerente de la estación me preguntó ahí en el estadio, me dijo, ¿te gusta el béisbol? Sí, le dije, me encanta. ¿Y te gusta ajá, la radio? Le dije, no sé, le dije, ahí está mi hermano Pepe, no sé si me gusta. Entonces me dijo, pues si quieres venirte conmigo, empezar a aprender y empezar a saber cómo se anota el béisbol y cómo se narra. Y fue así como me salió el gusto por la radio, que quizá yo no sabía que lo tenía, y me continuaba el gusto por el béisbol. Pasa el tiempo, yo termino los estudios, sin embargo, yo tenía ya fija una idea en la mente desde muy joven. Yo quería ser cronista de béisbol de un equipo de grandes ligas, de un equipo de Estados Unidos. ajá. Todavía no existía en aquellos años el equipo de Colorado. Entonces, yo siempre me tracé esa línea de tener una carrera en los medios de comunicación. Siempre, desde muy joven, a raíz precisamente quizá de mi hermano y de las personas que me fueron metiendo poco a poco. Pero usted sabe que tiene uno que vivir, que tiene uno que aprender cosas y fue cuando ya también opté por prepararme para poder ser maestro. Sin embargo, nunca dejé de lado la idea de, El de, deseo. de ser cronista Ujú, de béisbol. Cuando me dicen, de repente estaba yo en la secundaria y ajá, me dice un amigo mío, me dice, oye, me dice, hay un trabajo en una estación de radio, una posición abierta. sí. Y le dije, yo le entro. Oye, pero aquí eres maestro y tienes buen sueldo y vives bien. Le dije, no importa. No es que allá, dice, la plaza que está abierta, la posición que tiene la estación de radio es la posición de misceláneo. Ay, ¿esa El, cuál el es? misceláneo es aquel que va y le compra las aguas o los refrescos a los Ah, locutores, sí, sí, que sí. en aquel entonces todavía se usaban los discos de acetato, que de repente los limpiaba para que no se fueran a atorar en la aguja Ajá, cuando estaban sí. al aire, que barría y trapeaba la estación de radio. Entonces yo cambié mi ocupación de maestro por irme a Su limpiar y barrer una profesión, estación de radio. Sí, todo sí, por el sí, amor a querer a querer desarrollarme en los medios de desarrollo. comunicación. Y a partir de ahí, Y en esa época, ay, disculpe, ¿en sí, sí, esa época claro. usted estaba casado o era No, soltero? no, yo me Era un casé. muchacho, En esa época yo ¿de qué tenía edad? 20 años. Ah, Yo, estaba yo, yo me jovencito. casé a los 23, 24 ya en otra ciudad, a donde la radio precisamente me llevó a vivir gracias a mi trabajo. En ese entonces yo seguía viviendo solo y pues estaba tranquilo, ¿no? Porque necesidades pues no tenía muchas, No eran tiene muy fácil de era cubrir sí, las más básicas. básicas. De tal suerte que me fue muy fácil cambiar de trabajo y empezar a desarrollarme en los medios de comunicación. He hecho otras cosas de repente en el Inter, en estos 36 años, he trabajado en muchas cosas, pero siempre he tenido la línea de
de los medios de comunicación. Y eso es algo que quizá también pudiera dar yo como una recomendación a quienes nos ven y nos escuchan. Ah, esa es otra pregunta que le tengo. Ahorita también se la voy a hacer. Perfecto. Bueno, la recomendación es que yo creo que desde jóvenes tenemos que trazarnos una línea recta. A determinada edad, quizá 19, 20 años, quizá un poquito más grandes, determinar y saber qué somos. Todos tenemos un talento y tenemos que aprovecharlo. Y si es en lo que nos gusta, como en mi caso, mucho mejor. Pero podemos quizá desviarnos de esa línea recta que tenemos en mente. De repente, como le digo, yo era maestro, pero me gustaba la radio. De repente me metí a trabajar en un hotel, a asistir al director de compras. De repente me metí incluso a limpiar casas cuando recién llegué a Estados Unidos, pero la mente la tenía fija en algo. Y eso Ujú. es lo que debemos tener siempre presente. Los objetivos se cumplen mientras no se olviden. Sí, Si claro. no, entonces vamos a andar dando pasos del tingo al tango y no vamos Y a... nunca encontramos lo que en Sí, realidad eso de queremos, vivir ¿no? al día de tener para la despensa y la renta es bueno porque es necesario y podemos hacerlo la mayoría, pero si tenemos una idea fija en mente de lo que queremos ser, aparte de poder lograr objetivos materiales, vamos a ser felices. Claro que sí. Y bueno, regresando un poquito a la pregunta, porque ya se me anda adelantando con esa pregunta, se la tengo para a más al ratito. Claro. ¿Cómo llega Salvador Hernández aquí a Denver? Bueno, como ya lo comentaba desde muy pequeño, bueno, desde que empezaba en los medios, tuve la idea de ser cronista de béisbol de Estados Unidos. No existía el equipo de Colorado todavía, pero yo me caso en 1994, en 1995 me caso, y mi esposa, ahora ex esposa, ya tenía familia aquí en Denver. Justamente por esos años nace el equipo de Colorado. Entonces, comenzaron la familia de ella a invitarnos, vénganse un tiempo, ven y busca la oportunidad de que logres tu sueño, y en fin, y bueno, pues finalmente nos convencieron y en el año 2000, en noviembre del 2005, llego yo aquí a Estados Unidos con una maleta llena de Como ilusiones. lo dije yo en mi programa, como llegamos todos. Así es, con Ujú. unos proyectos y unos sueños que para muchos eran muy difíciles, casi imposibles de cumplir, porque me lo llegaron a decir, se lo platicaré un poco más adelante. Venía usted a la edad de veintitantos, 25 años, 23 años, 20, no, jovencito. venía yo, ya tenía 33 años, perdón, Ah, ya tenía ok. 33 años, ya Ajá. teníamos más de 10 años de casados, Ah, ok. ya había nacido mi hijo, pero aún así venía yo con toda la intención de, como luego dicen o decimos en México, de comerme Estados Unidos. Sí. Quizá no ha sido, quizás sí, pero pues ahí vamos dándonos Yo bocados uno pienso al que otro. sí, sí, ya. A eso Y, vamos a hablar ahorita más y adelante también. Otra llegué a pregunta. Denver y de inmediato, pues como le decía hace un momento, a trabajar en limpiar En lo que casas, encuentre uno. en banquetes, en agencias de colocación, etcétera. Y hasta que finalmente llega la oportunidad aquí en una estación de radio nueva que habría en ese tiempo, en enero del 2006, que es donde estoy ahora como gerente general. En Y enero del 2000, de del 2006, sí. 2006. Ujú. Pues en base al currículum que yo le presento a la estación, me contratan de inmediato. Ah, Entonces, pues ha sido qué una suerte. historia algo difícil, pero muy bonita, la verdad. Y yo llego a Estados Unidos de esa manera, ya con una situación planeada. Desafortunada o afortunadamente, no sé si se puede aplicar aquí. Mucha gente llega porque se siente expulsada de su país por las situaciones a veces políticas, de seguridad, sociales, por lo que sea. Yo puedo confesarles, San Juanita, y a quienes nos ven, que yo llegué con un proyecto bajo el brazo. Yo Sí. llegué con un Ya proyecto venía bajo el con sus brazo, sí. sueños bien Y definidos. aparte debo Sí. reconocer también que mi familia política en ese tiempo nos ayudó bastante. No llegamos a rascarnos las uñas y no tener nada, ¿no? Entonces, justo es reconocer también a quien nos ayuda en estos avatares de la vida. Y mi familia política o la familia de mi ex esposa
en ese tiempo nos ayudaron bastante y hasta que se logró una estabilización y ya pudimos volar solos. Sí, es que eso es bien importante, Sí. llegar y que tenga uno el apoyo, ¿no?, de los familiares, porque sin eso a veces se nos complica más, es mucho más difícil. Pero, Salvador, bueno, ya me adelanté con la pregunta que era, ¿cómo de ser maestro de inglés se convierte en cronista deportivo? Que ya no la contestó, em, especialmente en el juego de los Rockies en español, pero ya no lo dijo. Pero ahorita quiero preguntarle, ¿cómo llegó a convertirse en la voz de los Rockies? A ver. Es una historia complicada, es una historia, como le decía, yo tenía ese proyecto desde antes de que existieran los Rockies de Colorado. Cuando llego yo a la estación en el 2006, Antes de que comienzo. continúe, y Sí, disculpe, para dígame. los que están en México y a lo mejor no saben, explíquenos cuáles son, qué es los Rockies de Colorado. Bueno, los Rockies de Colorado es un equipo de béisbol de las Grandes Ligas, nacido en 1993. Es uno de los 30 equipos que actualmente participan en la liga. El béisbol de Estados Unidos en esa categoría, en Grandes Ligas, es considerado el mejor béisbol del mundo. Llegan grandes estrellas, hay hermosos estadios. Es un deporte que realmente levanta muchas pasiones, es muy querido, es conocido incluso el béisbol como el pasatiempo nacional en los Estados Unidos. Y hay muchas películas de béisbol, hay muchas historias, y particularmente en estas fechas, cuando se acercan ya las finales de cada temporada, la gente se pone eufórica porque su equipo quizá llega o no llega. Porque L- son de aquí, Claro. de Denver, de Colorado. Claro, y los Rockies de Ujú. Colorado nacen en 1993 como una franquicia más de las Grandes Ligas. Se han mantenido desde entonces, y han tenido algunos años buenos, han tenido participación en una serie mundial en el año 2007. Wow. Varios años han participado en postemporada desde el 96, 98, 2006, 2005, 2007, 2013 y luego en 2017 y 2018. No han ganado, no han sido campeones del mundo, pero han tenido buenos años. Es un equipo que la gente quiere mucho. Es un estadio de béisbol el que tiene en el Coors Field, que prácticamente está lleno toda la temporada, aunque el Es en el equipo no gane. downtown, ¿verdad? Ahí Sí, está, en la calle sí, 20 y 20. Blake, Ujú. correcto, sí. Y el downtown es una locura, sobre todo Sí, en el primer día de la temporada, cuando recién viene el equipo, cuando es el primer juego, se cierran varias calles, incluso la ciudad en algunos trayectos pinta la línea media de las calles de color morado. Es una algarabía, es un equipo y es un es deporte que la hermoso. gente quiere mucho, así Sí. es. Y entonces, ¿cómo llega usted ahí? ¿Cómo se le da la oportunidad? Ah, Cuando pasa el tiempo y en el 2008, Ujú. eh, un amigo mío, Javier Olivas, me recomienda con la compañía Univisión. En ese tiempo, esa compañía realizaba un evento los meses de septiembre, que se hacía en el centro cívico y que era relativo a las fiestas patrias. Ha dejado de Mm. organizarlo hace algunos años, pero en aquellos entonces se ocupaba toda la planilla laboral de Univisión para estar en el evento. Entonces, en ese tiempo, era en el 2008, en septiembre, no había quien pudiera transmitir los juegos de béisbol de esos días nada más. Y Ajá. me hacen la invitación y yo con mucho gusto voy, y estuve transmitiendo una serie por ahí, que la tengo todavía en el recuerdo. Fue en septiembre 12, 13 y 14 del 2008, Ajá. y fue así como di mi primer paso. Quise quedarme a lo mejor en Univisión, pero por algún motivo no se pudo lograr. Entonces, estando yo en la otra estación de radio, en la 1150, comienzo a meterme un poquito al equipo de los Rockies, a tratar de lograr primeramente un pase de prensa, que no era tan fácil en aquellos años. Ajá. Lo tuve por los años 2009, 2010, 2011 y 2012. En el 2011 tomo yo la gerencia de la estación. Desde entonces estoy encargado de esa estación, y ya con un poquito más de poder, entonces busco insistentemente que los Rockies de Colorado nos tomen en cuenta para ser la estación oficial de los Rockies de Colorado. En ese entonces seguía siendo la estación oficial, una de las estaciones de Univisión.
Y para 2013, después de varias reuniones, después de que nos piden tantas cosas, requisitos que cumplir, que llenan, porque es una organización enorme. Cualquier organización de béisbol en los Estados Unidos Claro, es una organización enorme sí, que no le va a claro. dar la oportunidad a cualquiera. Ujú. Pues finalmente iniciamos en el año 2013 la Ay, primera temporada, y ahora ya estamos en nuestra temporada número 11 y con la experiencia que yo ya tenía de la crónica deportiva, pues de inmediato tomo los micrófonos, hacemos los primeros juegos y a raíz de eso he sido nombrado por los últimos 11 años la voz oficial en español de los Rockies de Colorado. y sí, un honor tenerlo aquí. Muchas Y gracias. nos puede narrar cómo le hace, cómo lo dice. A ver, a Eh, nuestro público le gustaría decir, eh, a oírlo, digo, bueno, tendría que tener alguna jugada o algo, imagínesela. pero por ejemplo, no sé, de repente, vamos a ver, bueno, A ver vamos si le a ver sale. si me puedo, como luego dicen, poner en tiempo y lugar, ¿no? Bueno, y el pitcher tiene la pelota, está preparado, presenta, viene para la goma, sale un batazo, la pelota la busca el tercera base, la levanta, tira, out en primera base, jugadón del antesalista para que caiga el tercer out, termina la entrada. ¡Ay, qué bien! Sí, yo lo he escuchado, nada más que lo quería escuchar aquí. Aquí, ¿cómo se dice? En directo, Aquí en estamos. presencia. Lo he Muchas escuchado en el gracias. radio. Salvador, a ver, otra preguntita para usted. ¿Cómo ve la vida Salvador Hernández desde su punto de vista de ser un inmigrante? La veo llena de oportunidades. Yo no veo, yo no quisiera de repente ver la vida en cuestión negativa, de que es muy difícil, de que el dinero no alcanza, de que me siento solo, de que extraño a mi familia, de que extraño mi lugar de origen. Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Y no nada más a mí me pasa, a todos nos pasa, Pasamos a por algo, todos nos todo. pasa. Ujú. Pero hubo en alguna parte de mi vida, San Juanita, que alguien que me enseñó que la vida hay que verla hacia enfrente. Tener buenos recuerdos, tener un pasado lo más limpio posible. Creo que no todos tenemos un pasado, o nadie tiene un pasado 100% limpio, pero hay que verle hacia enfrente. Quienes llegaron cruzando el río, quienes llegaron, tuvieron la suerte de llegar en avión, quienes llegamos por tierra y nos establecimos, pues ya estamos aquí Claro. y la vida misma a veces se encarga de ponernos esos aspectos un poquito negativos que nos toca vivir. Y a nosotros nos corresponde tratar de darle la vuelta a ese momento, a esa moneda y extraer de la vida misma los momentos más agradables. Tenemos una vida quizá más cómoda, tenemos una vida con acceso a servicios, con acceso a atracciones, con acceso a cultura, con acceso a educación y con acceso a muchas cosas que quizá desafortunadamente en nuestros lugares de origen no la estaríamos No las teniendo. tenemos, no las No es- tendríamos. Muchos decimos O batallaríamos más sí, para claro, tenerlas. claro. Tal Y vez sí, a esta edad sí los tuviéramos, pero no de igual manera como las tenemos aquí, tal vez. no, no, porque, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de nosotros, para empezar, la vida es muy distinta en el sentido de Sí. que alguien que nos contrata, por ejemplo, nos paga por día, no Ujú. por hora. Esa es una gran Sí, diferencia. claro. Y a veces no se puede uno distraer como aquí lo hacemos. Aquí viene un concierto de un artista mexicano y todos o casi todos podemos ir. Nada más los que no quieren no van como yo. Y no, Sí, exactamente, o sea, no, no, le pero sí pongo es un cierto. ejemplo. Hace Ujú. poco vino una artista que los jóvenes la siguen, además no poder, llenó 2 o 3 días el estadio de los Broncos. Aquí el boleto más caro creo que estaba costando cerca de $3,000. ¿En serio? Sí, la gente pagó por ¿Quién ellos. era la artista? Taylor Swift, ya me acordé, Taylor Oh, Swift. ajá. Y se llenó a más no poder el estadio. Oh, wow. Se acaba de presentar en México hace 2 fines de semana. Y el boleto más caro Sí, 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 escuché. costaba $8,000 ¿En dónde? en México. Ay, no. ¿En serio? Entonces, para ganar $8,000 en México, para una gente con sueldo promedio, No. es como trabajar 10 años.
Y aquí Los ahorros. $3,000, quien pudo y quiso pagarlos, los hacemos en un mes. Sí, Teniendo salario mínimo, los hacemos en un mes. muy cierto. Y es, o sea, esa es la gran diferencia, Es ¿no? Del tipo de vida, del poder adquisitivo que a veces tiene el dinero que uno gana, del tipo de atracciones que a veces podemos tener y tenemos acceso a. Y la vida es más segura, la vida es más, quizá menos tradicional, eso sí. pero más Eso tranquila. es creo que lo que No sé extrañamos, ¿verdad? si se entiende el Sí, concepto. La vida en pienso que la nuestros gente sí lo países va a entender. es más tradicional, pero acá es más tranquila. Sí, Y es esa es, cierto. yo veo la vida de esa manera. A Tengo veces, problemas como cualquiera, San Juanita. sí, Tengo lágrimas, lloro a veces, río, como me todos, duele de nos repente caemos, algo nos en el levantamos. cuerpo, de repente tengo problemas en el trabajo, de repente hay problemas con mi hijo porque tiene él mismo un problema que a la vez es problema de los padres, en fin, Ay, sí, pero es algo que nos toca vivir es la vida, y hay que sí, verlo con optimismo. No, no hay de otra. No podemos ser felices sin quererlo, porque ser feliz no es suerte, no es nadie en la vida, y esa es una filosofía que yo tengo. A mí nadie me va a hacer feliz, ni yo voy a hacer feliz a nadie. Alguien podrá estar feliz de estar conmigo, y yo podré ser feliz al estar con alguien, pero una persona a otra persona no la va a hacer feliz. La felicidad se vive de momentos, se vive de emociones y es una decisión. Es una decisión ser feliz. ser Yo feliz. decido si soy feliz. Claro que sí. A pesar de los problemas y a pesar de las vicisitudes de la vida, yo decido si soy feliz. Ujú, Y yo decido si no soy feliz. es correcto. Es mi forma de ver la vida. Es su forma de ver la vida y muy válida. Todos la vemos de diferente manera, pero coincido y estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que dice. Salvador, ¿qué lo hace sentirse orgulloso? Mm, bueno, primero mi hijo. Mi hijo es mi orgullo, ya es prácticamente un hombre, tiene 20 años. Ya ha Ya tiene un hecho nieto usted, ¿verdad? una nieta de Una un mes, nietecita. así es. Ya hizo su debut conmigo en la crónica de béisbol. Ah, qué Quizá no bien. sea algo que él vaya a seguir en su futuro, quizá él tenga ¿En otros español o en inglés? en español, Ah, en pero él es español. completamente bilingüe. Ah, de eso es lo bueno, lo Sí, bonito. claro, quizá no sea su ideal hacer lo que hacía su padre, tampoco pretendo presionarlo. Quizá él tenga otro objetivo y otro tren en su vida, pero de hecho ya él recibió en abril pasado Ujú. uno de los premios que entrega la Asociación de Locutores de Colorado como parte precisamente del equipo de la 1150 por la mejor cobertura deportiva, por la crónica de los Rockies de Colorado. Entonces, mi principal orgullo indudablemente es mi hijo y otro orgullo que yo tengo y que tenemos particularmente quienes somos de Parral es haber nacido en Parral. Ah, qué Mucha bonito. gente se muestra orgullosa de su origen, de su tierra, y aquí voy a quizá pecar un poco no sé si de soberbio, voy a dejar la modestia en un lado, pero créame que muy pocas personas se sienten tan orgullosos como nosotros, porque nosotros gritamos que somos de Parral, nosotros somos orgullosísimos de decir de dónde venimos y el pueblo que tenemos como origen. Ah, qué Sí. bonito. Y bueno, un poquito de orgullo quizá el haber logrado lo que he logrado en más de 50 años de vida. Me falta Con mucho, mucho creo yo. esfuerzo, dedicación, Sí, trabajo, ha costado mucho, ha costado muchas cosas, quizá mucho incluso esfuerzo. no materiales, sino de otro tipo. Pero como le decía hace un momento, no nos tenemos que detener. Podemos desviarnos de nuestro objetivo de vida, pero siempre tenemos que regresar a esa línea que trazamos en algún momento de nuestra juventud, de nuestra adultez joven. Podemos desviarnos y irnos por las curvas más peligrosas quizá, pero tenemos que en un momento dado regresar siempre a la línea que nos hemos trazado para lograr nuestro objetivo de vida. Sí, es cierto. Muy bien dicho, Salvador. Pues mi admiración absoluta hacia usted. Ahora, Salvador, bueno, usted ya se nos estaba adelantando con esta preguntita, pero se la voy a volver a hacer. ¿Qué consejos les da a la comunidad que tienen sueños y que aman los deportes, especialmente el béisbol? Bueno,
quien ama el béisbol de origen ya es una persona que yo admiro, porque el béisbol es como la vida misma. Ujú. Siempre nos da otra oportunidad. Si se pierde hoy, mañana se puede ganar. Si llegamos a conectar un home run, quizá mañana nos toque ser ponchados. Es Entonces, cierto. el béisbol es para mí Es como la vida. como la Muy vida bien misma. dicho. Es una vida, son momentos llenos de oportunidades en los que a veces se fracasa y a veces se tiene éxito. Se aprende Sí, también. claro. Sí. Mire, le pongo un ejemplo nada más. Ujú. Un bateador de béisbol, para ser exitoso, un bateador de béisbol tiene que pegarle a la pelota y que la pelota se vaya a lugares donde no hay quien la pueda atrapar 3 de cada 10 veces que va a batear. Es decir, ni siquiera la mitad. Y eso lo convierte en un bateador exitoso. Mm. Un bateador, que sé que hay mucha gente afuera que sabe de béisbol, un bateador que batea 300 milésimas es una estrella. Y es Ajá. exitoso en ese momento de su vida solo 3 veces de cada 10. ¿Y usted cree que, ay, ahora ya estoy como, me entró la curiosidad de saber, ¿usted cree que estas personas nacen con ese don de ser bien acertados para darle a la pelota o practican mucho y con la Yo, yo, práctica yo les creo llega que, yo creo que hay de los dos. un poco de los Yo dos, creo que verdad? es un poco de los dos. Sí hay personas, sí me ha tocado incluso ver a mí jugadores de béisbol que se ve que nacieron para eso, que Sí, se ve sí, a mí que su también. ideal siempre o su destino era ser una estrella de béisbol. Pero hay quienes también, en base a trabajo, esfuerzo, ejercicio, constancia, dedicación, Todo. logran ser exitosos. Ujú, Y de esos hay muchos también. Hay muchos ujú. porque les gusta el béisbol, porque saben que un beisbolista gana mucho dinero y ellos quieren ganar mucho dinero, porque quieren de alguna manera ser admirados por un estadio repleto de 50,000 fanáticos y quieren ser aplaudidos. Por la razón que ellos tengan, sí hay muchos jugadores de béisbol que han sabido desarrollarlo sin que necesariamente sea el primer talento que tenían en la vida. Pero ha Ujú. habido muchos y muy exitosos, ¿sí? Ahora, nosotros que somos mexicanos, somos de fútbol, ¿no? Fútbol, soccer, así es. Fútbol, soccer. Sí. Am, ¿Cuáles son los países donde más se juega el béisbol? El béisbol es un deporte nacido en Norteamérica, nacido en Estados Unidos, Ajá. que se ha ido expandiendo poco a poco. De hecho, ya ha habido algunos eventos que se llaman Clásico Mundial de Béisbol, en el cual cada vez participan más equipos, pero comenzó en Estados Unidos, se fue extendiendo un poco al Caribe, sobre todo Puerto Rico, Dominicana, Venezuela, eh, me falta otro país por ahí, Panamá, Cuba, que tiene un béisbol maravilloso. Todos esos países comenzaron a recibir la influencia del béisbol y luego ya fue permeando un poquito también por la misma situación de que somos frontera en México. Y fue más o menos funcionando, fue pegando, fue haciéndose un deporte cada vez más apreciado por los fanáticos y poco a poco invadió todo México. Sí, México sigue siendo un país de fútbol, soccer, indudablemente. Pero el béisbol ha ido caminando. Hay más béisbol ahora en Colombia que no había. Hay más béisbol en otros continentes. El año pasado, antepasado, cuando el clásico, hubo equipo de Australia, hubo equipo de Italia, hubo equipo de Francia, de Japón, obviamente también tiene mucho béisbol. Pero realmente es esta parte de Norteamérica, incluyendo a México y el Caribe, que ocupa todos esos países que mencionamos, donde más se practica el béisbol todavía. Es un deporte caro, es un Es deporte un, caro, contrario a lo ¿Por que qué pasa es un con el fútbol deporte soccer, caro? ¿Por qué? porque tiene usted que utilizar zapatos especiales, tiene usted que utilizar un guante que a veces no es tan barato, que es de baqueta, tiene usted que utilizar bats de béisbol, tiene que utilizar cascos, y esos a veces son difíciles de adquirir. Para una posición de receptor hay que adquirir toda un Ah, kit sí, es cierto. de protectores, lo que es la pechera, rodilleras, etcétera. Entonces, aparte de que, por ejemplo, un juego de fútbol, usted lo juega con un solo balón todo el partido y no hay problema, salvo que le toque y se poncha, ¿no? Pero normalmente no sucede. El béisbol se ocupan 10, 12, 15, hasta Por 20 las cajas de bolas que se pelotas. van, Entonces, exacto, que se pierden que o se que pierden. se queda la gente con ellas. Bonito. Entonces es un deporte caro y los espacios que ocupa un estadio de béisbol
generalmente son también más grandes que un estadio de fútbol. ¿Y qué? En un estadio de fútbol como el Coors Field, Ujú. ahí sin problema alguno puede usted poner 3 canchas de fútbol soccer, en lo que es el terreno de juego. Wow. Entonces, hay muchos factores por los que el béisbol quizá no sea tan atractivo en muchos lugares, pero donde lo es como una religión. Por ejemplo, yo soy de Campeche y parece que Los me acuerdo Piratas, que tenían su sí, sí, de los béisbol. Piratas de Campeche, yo los Sí, los recuerdo hace ya piratas. algunos años, así es. Sí, Sí. ajá, tienen su, ¿cómo se llama? Su estadio. Muy bien. Am, ¿Qué es más caro? ¿Cuál ticket es el ticket para entrar a ver al juego del béisbol o soccer? No, el béisbol es un poco más caro sobre todo en épocas de postemporada, en épocas donde ya son finales. Eh, el fútbol ha crecido también en precio, pero como es un deporte más común y como la gente lo consume más, es un poco más económico. No es tanto, porque ya realmente, y esto quizá Con lo caro que está todo ya. exacto, y lo sabemos porque ya no es tan caro para, por ejemplo, para el básquetbol o el béisbol o el fútbol soccer, incluso el fútbol americano que está comenzando. Ajá. eh, yo creo que ya no es tan difícil acceder a boletos, ya no es tan caro para mucha Mm, gente. Que les toque la parte más alta del estadio, donde quiera que sea, lo importante es estar ahí. Lo caro es adentro. Y eso yo siempre lo he criticado. Hay veces que una botella de estas, como esta de agua, cuesta $8. Un ah. refresco, 8, nueve dólares, Ahí una los cerveza. vendedores hacen su agosto. Las empresas que se Las dedican empresas, a mejor tener dicho. concesiones en los estadios, un hot dog que afuera usted puede comprar con un par de dólares, Mm. adentro vale 7, $8. Claro, hay un evento de por medio y hay un espectáculo que nos gusta ver y mantener el estadio y la plantilla de trabajo, muchas cosas, correcto, pero creo que sí es excesivo. Sí, sí, pagar $17 en algunos casos por alguna cerveza cuando con eso se compra una caja quizá de 12 o 15 cervezas afuera, yo creo que sí es exagerado. Está exageradito. Pero pues la gente Pues lo mucha consume. gente sí, La gente sí. lo. Y eso es pues, más bien eso Es es lo caro que yo considero que es lo que hace caro un deporte. ujú. Un boleto, como incluso en la actualidad, muchas franquicias de deporte profesional, no nada más de béisbol, de todo deporte, regalan gran porcentaje de boletos en temporada regular, en temporada baja, que Sí, saben que sí. tal día viene un equipo que no tiene mucho arraigo aquí a visitar a los Rockies, pues a ver, regálale boletos a la empresa tal, regálale boletos a la escuela tal. El caso es que la gente vaya al estadio porque saben que el consumo de lo que se vende dentro del estadio es el éxito. Es el éxito. Es cierto. Salvador, cambiando un poquito de preguntita, a ver, ¿qué Sí, consejos les da a la comunidad que tiene sueños? Bueno, esta ya se la pregunté, ¿no? pero podemos insistir, A ver. podemos insistir. Eh, no vencerse. Ese es el consejo que yo les doy. Si lo hacemos en un par de palabras, el consejo es no vencerse. Hay veces que de repente queremos claudicar, queremos de alguna manera decir, ya no quiero, ya me voy a dedicar mejor a otra cosa. Eh, no, si es un sueño, si es una meta que se quiere cumplir, hay que tratar de lograrla. A veces queremos cumplir sueños materiales como comprar una casa y a veces no podemos, pero podemos trabajar para lograrlo. Sí. A veces de repente vemos circular un carro que nos gusta por la calle y dice uno, mira, yo quiero un carro como ese. Y como por arte de magia, no sé si le ha pasado a usted a alguien que nos esté viendo, como por arte de magia en el siguiente semáforo ve otro carro igual. Y ve otro carro igual 2 semáforos más adelante. Entonces usted dice, ¿qué pasa? Pues si ya se me andan apareciendo los Y BMWs o no, los Cadillacs por donde y sea. abres el teléfono y el comercial, ahí está. Exacto, Sí. entonces es algo que nuestra mente fija en nuestro yo interno para que pensemos en una forma de lograrlo. Y se logran los sueños. No hay que claudicar, no hay que vencerlos, aunque a veces, como se dice en el argot del boxeo, querramos tirar la toalla. Sí. Cuando Y nos ya ha es pasado. imposible, bueno, ¿qué se le va a hacer? No todos los sueños en la vida se cumplen, pero que no sea por falta de intentarlo. Sí, es cierto. Así nos pasa a todos. De repente como que, ay, ya, no, mejor. Tiene ganas uno de tirar la toalla, pero bien, como dice Así usted, es. ser perseverantes, ¿verdad?
y continuar luchando por lo que nos gusta hacer. Am, ¿Cómo se visualiza en 10 años, Salvador Eh, Hernández? bueno, si me permite la expresión, más viejito. Todos vamos para allá. Yo Yo espero, también. yo espero en 10 años haber logrado una de las metas que me falta todavía por lograr, que es haber transmitido una serie mundial. Es el máximo Mm, evento que existe en el béisbol a nivel internacional, a nivel mundial, ujú. y es quizá lo único que me falta. Espero que de aquí a 10 años tenga yo la oportunidad y la posibilidad de lograrlo. Eso sí que no depende al 100% de mí, porque depende si, por ejemplo, yo me fuese a transmitir el béisbol a un equipo que tiene más posibilidades de llegar a la Serie Mundial que los Rockies, podría ser más fácil cumplir esa meta, lograr ese sueño. Pero si es necesario, pues habrá que hacerlo, ¿no? Eh, Seguir sobre todo sano, que creo que estoy hasta estos momentos, con fuerza de vida, con ganas de seguir adelante, porque en 10 años voy a tener 61, 62 años, no creo ser un anciano todavía, pero pues dicen o decimos también en México otro refrán muy, muy popular, todo por servir se acaba. Sí, Entonces, si Dios, en quien yo confío y creo bastante, me permite seguir sano, seguir activo, con ganas de estar en la vida, pues yo creo que todavía seguir produciendo en los medios de comunicación y, y lograr esa serie mundial. También, y espero que también el Todopoderoso San Juanita me pueda dar la fortaleza y la valentía necesaria para poder reconocer el momento en el que tenga yo que decir, hasta aquí llego. Porque hay mucha gente claro, que a pesar de los años quiere mantener activa, quiere seguir es siendo lo que cierto. era hace 30 años y Ujú. no se No se puede, puede, las el cosas mismo cambian, cuerpo, la misma mente, todo te lo todo, va diciendo, todo. ¿no? Entonces Ojalá y espero Dios lleguemos de tenerla, viejitos claro, y hasta donde yo pueda bien. ser productivo, como creo que lo soy ahora, tener la valentía necesaria para reconocer el momento en el que digas, ¿sabes qué? Ya hablas como verdadero viejito en la radio y ya no puedes transmitir béisbol. Ya di gracias y ya lograste muchas cosas o no lograste tantas, pero bueno, ya es hora de que le des el espacio y la oportunidad a otras personas que vienen detrás de ti. Ah, perfecto. Salvador, díganos, ¿a qué le tiene miedo Salvador? ¿Cuáles son sus miedos o temores? A llegar así ya no poder cumplir en la radio. Sí, Ese es uno, ya no sí. lo dijo. Yo le tenía mucho miedo y le sigo teniendo, pero me enfrento diario a ello, Ajá. a la soledad. Porque Yo creo que todos, si, yo si también me apunto y ahí. a veces uno mismo dice, cómo quisiera estar solo para hacer lo que me diera mi gana. No es tan fácil. Y yo quizá le tenía y le sigo teniendo ese miedo a la soledad porque yo me quedé solo muy joven, ya le he platicado yo la historia de cómo perdí mis padres. Sí estaban mis hermanos, sí estaban mis amigos, pero la familia se fue resquebrajando, se fue, y yo tenía 15 años, entonces, Un adolescente. sí, entonces, a partir de ese momento me empecé a sentir solo. No tenía mamá, no tenía papá, después de haber tenido una infancia tan ¿Cómo dijo que feliz. tenía su mamá murió de De cáncer? ¿Y cáncer. su papá? Mi papá murió un poco ya de Ya grande. más Lo que grandecito. pasa es que mi padre sí era mucho mayor que mi mamá. Ah, Entonces, a raíz de la muerte de mi madre, una de mis hermanas decide llevarse a mi padre a vivir con ella, precisamente para poder atenderlo, porque él de por sí ya oh, era un sí, señor de edad y se sí. avejentó todavía más con la Mm. convalecencia de mi madre, el cuidarla, el atenderla. Él verdaderamente, lo puedo decir, pasaba día y noche junto a su cama, junto a su lecho, y eso lo gastó Pobre. demasiado. Sí. Entonces, incluso es la primera vez que lo voy a decir, la gente que me conoce quizá nadie lo sabe. Llegó el momento en que mi padre, la última vez que yo tuve la oportunidad de verlo con vida, él estaba fuerte todavía, sano, valiéndose por sí mismo,
pero ya no me reconoció. Sí. Llegó el Alzheimer, llegó Igual que el mi problema mamita. y para mí fue también un choque muy, muy Es muy fuerte. triste. Eh, como yo en aquel entonces, esa vez que lo vi, traía yo una playera tipo polo color azul, muy similar a las que utilizaban en esos entonces en sus horas de descanso o sin uniforme los médicos del Seguro Social en México. Pues mi padre me empezó a decir doctor. Mm, Relacionó una cosa con la otra en sí. su situación y toda la plática que tuve yo con él me trató como doctor. Son recuerdos no muy gratos, pero que ahí están son Que cosas que duelen, duelen un poco. duelen mucho. Sí. Y a raíz de eso yo, como le digo, me quedé solo y a veces incluso, pues mi primer alimento, si es que lo había, era a las 5 o 6 de la tarde. No fue muy, eh, Fueron épocas sí, difíciles para muy usted. difícil. No fue muy largo, no fue muy Ujú. largo, pero sí, sí fueron épocas muy complicadas y épocas en las que me sentí realmente solo. Y ahí Y ahí agarró el nació el temor. miedo, el temor a la soledad. Yo me divorcio más o menos en el año 2006, 2007 y volví a estar solo, quizá no en las mismas condiciones, no en las mismas circunstancias, ya con una vida hecha, ya con una carrera profesional, ya con algo de recorrido en los medios, pero eso no importa. Volví La a, soledad es la soledad, el sí, sentir lo mismo, el mismo sí, vacío, y hueco, le comento una dolor. experiencia Sí, que me tocó vivir precisamente a raíz sí, por favor. de mi divorcio. Yo me voy, yo dejo el lugar donde vivía con mi ex esposa, tomo únicamente una maleta de ropa. Recuerdo muy bien haber llegado a una tienda que ya no existe, que se llamaba Kmart, Ajá, y sí compré una recuerdo. televisión y un colchón inflable para llegar a mi nuevo departamento. Y no le deseo a nadie la sensación de estar esa noche, esa primera noche, con un colchón en el piso y con una televisión que apenas tenía 3 canales. Pero bueno, son partes que nos toca vivir, Sí, no se lo claro. deseo a nadie. Llegaban incluso, San Juanita, cuando yo por algún motivo, ya cuando nos separamos, el juez decide que mi hijo estuviera los fines de semana conmigo. Por algún motivo, Sebastián no podía estar o se ocupaba con su mamá, etcétera, él era muy pequeñito. Pues yo llegaba de trabajar el viernes 4 o 5 de la tarde al departamento y yo no volvía a cruzar palabra con nadie hasta el lunes a las 6 de la mañana que volví a entrar a trabajar. Se encerraba usted, estaba encerrado Estaba encerrado, completamente sí, en su mundo, en sí. su soledad. Y eso En es su- algo, insisto, que no le deseo a nadie, porque aún a pesar de que actualmente mi hijo ya grande me visita cuando quiere, tengo más amigos, tengo más cosas que hacer, ya con el béisbol me ocupo los fines de semana, etcétera. No le deseo a nadie ese tipo de momentos. Me sigue dando temor, me sigue dando miedo. A veces se siente uno bien. Ah, qué agradable estar solo, hace uno lo que quiere en la casa, si uno quiere andar en pijama todo el día, si uno no se levanta de la cama o lo que usted quiera, pero no es saludable. El sí, hombre o la mujer, el ser humano en sí, no nacimos para estar solos. No nacimos para estar es solos. correcto. Incluso a veces, y se lo digo honestamente, hasta una compañía como esta Ajá, es formidable para quien está en soledad, pero sí, no le recomiendo ni le deseo a nadie la soledad. Me da miedo todavía, todavía. todavía. Eso es uno de sus más mayores temores en la vida. Sí, sí. Ah, ok, ya ni siquiera al llegar a los 60 y tantos y decir, ya no puedo estar narrando el programa de los Rockies Eh, del, sí del puede ser un deporte. temor, sí puede ser un temor, pero por eso decía hace un momento, yo creo que yo particularmente sí voy a estar preparado para ese momento. Sí, es cierto, es una decisión muy difícil. Es como para un maestro jubilarse y dejar de ir a su salón de clases que lo había hecho por los últimos 30 años, ¿no? Es una situación complicada y una decisión difícil de tomar. Y yo quizá no tengo tan marcado ese temor, que no deja de serlo, porque yo sí
pienso y creo que debo estar preparado para cuando ese momento llegue. Todavía falta Más de 10 muchos años, años, más ojalá de que 10 años. fueran más de 10 y más allá, pero cuando llegue el momento creo que tenemos, insisto, que tener la valentía y la Y honestidad reconocer suficiente para saber que que es el llegó el tiempo. momento. Sí. Así es. Híjoles, Salvador, pues muchísimas gracias por abrir su corazón y contarnos tanto sus experiencias, su vida, sus miedos, sus logros, sus éxitos, su lucha, todo. No, al contrario, fíjese que me he sentido tan en confianza, San Juanita, muchísimas gracias, que sí solté por ahí un par de cositas que quizá ni mis amigos más cercanos habían escuchado Ay, de se lo mí. agradezco. No, y le La agradezco mucho, confianza. al contrario, le agradezco mucho la invitación y pues el consejo con el que me quisiera de nuevo despedir Pues es, esta es la pregunta. Por último, algo más que nos quiera comentar pues antes de su consejo. únicamente Ajá, reiterar, y hay algo que a- antes de dar ese consejo de nuevo, que ya ajá, lo he hecho sí. varias veces, algo que también he aprendido en la vida, San Juanita, Sí, y que me ha permitido dejar buena impresión en mucha gente. No es perfecto, no somos perfectos nadie, nadie pero es que a la perfecto. vez de haber dejado una impresión agradable, también ha abierto puertas. Es que debemos tomar en cuenta que todo ser humano, nacemos con un regalo. Todo Muy ser cierto. humano nacemos con un regalo. El talento lo tenemos que descubrir. El crecimiento llega tarde o temprano. El desarrollo de habilidades se va adquiriendo con los años. El regalo que todos traemos, y es nuestra decisión usarlo o no, es la gratitud. Si sabemos agradecer a quienes nos ayudan, si sabemos decir gracias en el momento en que tenemos que hacerlo, si sabemos utilizar ese regalo que todos traemos, que es la gratitud, créalo, créalo que llevamos un gran avance para ser exitosos en la vida. Hay que saber ser agradecidos porque la gratitud es un regalo que Dios nos pone desde el momento en que está programado nuestro nacimiento. Correcto. Muy bien dicho. Seamos agradecidos, Ya, que eso nos abre muchas puertas y eso nos nos abre puertas. permite dejar buenas impresiones en quienes nos ayudan de alguna o de otra manera, porque sin la ayuda de otras personas no vamos a llegar nunca a ningún lado. Tiene que haber forzosamente la intervención de otras personas para lograr nuestros objetivos. Es muy No podemos cierto. decir tampoco, yo me desarrollé solo y a mí nadie me ayudó, lo que yo hice, lo que yo logré. Sí, si yo logré entrar a una estación de radio es porque el gerente me contrató y porque él vio aptitudes en mí. Si yo logré de alguna manera o he logrado, gracias a Dios, ser por 11 años la voz oficial de los Rockies de Colorado, es porque alguien dentro de los Rockies confió en mí. No porque yo lo haya logrado. Yo llegué solo y no le debo nada a nadie. Es lo peor que podemos decir. Es lo peor. La soberbia, ¿verdad? Así Es lo es, peor. así es. Y La bueno, pues humildad es la que sí, abre puertas, hay que bien ser dicho. humildes y Y aprovechar reconocer. ese regalo que traemos implícito en el alma, en el espíritu, en donde quiera que sea. Si usted no es creyente, de todas maneras, usted trae la gratitud ya implícita en su sangre. Aprovéchela y sepa utilizarla. Y de nuevo, no se descuide de sus objetivos, de su tren de vida, de su plan de vida. A veces hay caminos sinuosos por los que hay que circular, de repente hay bajaditas muy agradables, de repente hay subidas que son pesadas, pero siempre hay que tener fija la idea que tenemos desde un principio. El plan de vida, el libro de nuestra vida, tiene que tener el final que nosotros le hayamos programado. Que nos tardamos a veces un año, que nos tardamos a veces 10. A mí me tocó 25 años llegar a donde estoy ahora, pero gracias a Dios ahí me he mantenido por 11 años más. Es decir, Bendito después Dios. de 36 años, a mí me tomó 25 años de mi vida llegar a donde yo me lo propuse cuando era un jovenzuelo, pero bendito Dios se logró. Lo Y logró. usted que nos ve, que nos escucha, lo puede lograr. Simplemente pregúntese frente al espejo o esta noche al meditar en su almohada, ¿a dónde voy? ¿Qué quiero ser? Prográmelo y trabaje para lograrlo. Pero recuerde, aproveche también el regalo que Dios nos pone a todos al momento en que nacemos. Híjoles. Bravo, bravo. Muy bien dicho, me emocionó toda. Híjole. No, es parte de lo Es que hemos que aprendido en la es vida. cierto. Y pues muchísimas gracias. Nadie
lo hubiera dicho mejor que usted. Muchísimas gracias, lo que dijo muy, muy perfecto, correcto. Y pues ya no me queda más que decir porque ya aquí el señor Salvador, híjoles, nos habló de todo y nos dio hasta muy bonitos consejos y todo. Muchas gracias, Salvador. Encantado, un placer tenerlo aquí. Nos identificamos en muchas partes. Veo que es un ser muy espiritual, lleno de luz. Muchas gracias, Ay, muchas no. gracias. Y el agradecido soy yo. Eh, Gracias a Rodolfo, Rodolfo Sí, Cárdenas, que fue quien claro, nos sí, puso en un gran contacto. señor Él ya también, estuvo ¿no? por aquí Sí, y reconozco y lo digo abiertamente, si alguien merecía o merece más estar aquí en esta un plática es señorón. Rodolfo. Yo agradezco que él haya influido y que nos haya conectado, porque ha sido una plática que ha sido demasiado agradable, que se fue el tiempo volando y que hablamos de tantas cosas que quizás no lo había hecho yo en mucho tiempo. Muchísimas Mm, gracias. pues muchísimas gracias a usted por la confianza y por abrirse y contarnos esas cosas que no se las había dicho a nadie Y más. ahí están, muchas gracias y la verdad, eternamente agradecido. Muchas A gracias. usted. Bueno, amigos, pues se nos acabó el programa, el tiempo, mejor dicho, y pues ahora sí me despido, no sin antes decirles que se suscriban a mi canal, me den likes, comenten, compartan, para que así yo pueda traer más gente, más invitados y pueda subir más contenido. Entonces, sí, nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. Bye bye.